vamos a hablarle de uno de los personajes más icónicos de la Reforma Protestante, y me refiero a Martín Lutero, que nació el 10 de noviembre de 1483 en Eister, Alemania, y murió en ese mismo lugar el 18 de febrero de 1846. Los principales postulados de Martín Lutero: primeramente hablaremos de solo la fe. La salvación se obtiene únicamente por la fe en Dios y no por las buenas obras. La segunda, sola Escritura. La Escritura es la única autoridad en materia de fe y práctica por encima de la tradición eclesiástica. Solo la gracia, el número 3. La salvación es un regalo de Dios y no se puede comprar ni ganar. Asimismo, el cuarto postulado es el sacerdocio universal de los creyentes. No se necesita la mediación de sacerdotes para acceder a Dios, puesto que todos los creyentes pueden interpretar la Biblia y relacionarse directamente con Él. El quinto postulado es el rechazo a la venta de indulgencias, puesto que Lutero condenó la práctica de vender indulgencias para la remisión de los pecados. En relación a la último de los postulados es la reforma en la liturgia y los sacramentos. Redujo los sacramentos a solo dos, el bautismo y la Eucaristía, y simplificó el culto religioso. Estos principios dieron origen al protestantismo y marcaron el fin de la hegemonía absoluta de la Iglesia Católica Romana. El segundo, Andreas Bodenstein, nació en 1486. No se conoce realmente la fecha exacta, pero nació también allá en Alemania y murió el 24 de diciembre de 1545 en Basilea, Suiza. Los principales postulados de este personaje, de su reforma, fue primeramente la radicalización de la reforma. Fue más radical que Lutero, promoviendo cambios más drásticos en la Iglesia. También defendió la eliminación de estatuas, pinturas y reliquias en los templos, considerándolas como idolatría. También negó la presencia real de Cristo en la Eucaristía. También abogó por el ornamentos litúrgicos y vestir de manera sencilla, rechazando así la jerarquía eclesiástica tradicional. Y por último, la promoción que todos los creyentes, no solo los sacerdotes, pudieran predicar la palabra de Dios. Thomas Müntzer nació en algún momento entre 1489 y 1490 en Stolberg, Alemania. Murió el 27 de mayo de 1525 en Mühlhausen, Alemania. Entre sus principales postulados era primeramente la revelación directa de Dios. Creía que el Espíritu Santo hablaba directamente a los creyentes por encima de la Biblia o la Iglesia. El segundo es que rechazaba la autoridad de príncipes y clérigos, buscando una reforma más social y política. También defendió la eliminación de las diferencias sociales y económicas, promoviendo una sociedad sin opresión. Inspiró también a los campesinos alemanes a levantarse contra la nobleza, usando argumentos religiosos para justificar su lucha. También consideraba que Lutero
no era lo suficientemente lejos en su reforma y lo acusó de estar aliado con los poderosos. Munzan fue capturado tras la derrota de los campesinos en la batalla de Frankenhausen en 1525. Juan Calvino nació el 10 de julio de 1509 en Noyon, Francia, y murió el 27 de mayo de 1564 en Ginebra, Suiza. Entre sus postulados principales son los siguientes: Dios ha elegido desde la eternidad quienes se salvarán y quienes no se salvarán, sin que las obras humanas puedan cambiar esto. La Biblia, también el segundo postulado, la Biblia es la única autoridad en materia de fe y práctica por encima de la autoridad de la Iglesia. También el tercero es la eliminación de imágenes, altares y ornamentos religiosos, promoviendo una adoración austera y también centrada en la predicación. Otro de los postulados es que la Iglesia debía ser gobernado por presbíteros y no por una jerarquía clerical como en el caso de la Iglesia Católica. Por último, promovió una vida de trabajo, de sobriedad y también de disciplina, influyendo en el desarrollo del capitalismo moderno. Calvino consolidó la reforma protestante en Suiza y su pensamiento dio origen al calvinismo, influyendo en diversas iglesias reformadas en Europa y también en América. ¿Cómo integramos? ¿Qué desafíos se enfrenta en la sociedad cristiana y en la educación secular? Tanto la educación cristiana como la secular se presentan desafíos importantes, aunque enmarcados en contextos y objetivos distintos. Por ejemplo, hablamos de la integración de la fe al conocimiento. Por otro lado, también hablamos de la relevancia que se tiene hoy en día en un mundo plural, la innovación pedagógica que debe de interactuar con la vida secular, pero también con la vida cristiana. Por otro lado, el financiamiento y la manera de sostenibilidad. Muchas instituciones de educación cristiana enfrentan limitaciones de recursos. Por otro lado, en relación a la educación secular, la inclusión y la diversidad es un gran reto que como cristianos debemos mantener y desarrollar junto con las perspectivas de lo que habla la educación cristiana con la educación secular. La adaptación a la era digital. Las transformaciones digitales imponen así la necesidad de incorporar tecnologías y metodologías innovadoras que preparen a los estudiantes en los diversos campos del conocimiento. También otro punto importante son las brechas económicas. Las desigualdades en el acceso a recursos educativos de calidad siguen siendo un verdadero reto significativo tanto en el ambiente secular como también en el ambiente cristiano.